Dios es fiel. Levíticos capítulo 6, verso 8 al verso 13. Aunque este segmento de la palabra, ¿verdad?, está en el Antiguo Testamento y tiene que ver con aquellos ceremonias y rituales que Dios instituyó para su pueblo, especialmente y específicamente en lo que era en el tabernáculo y sacrificios a los hijos de Leví, en este caso a Aarón, ¿verdad?, y a sus hijos. Y entonces quiero hablarles acerca de mantener el fuego vivo. Levítico capítulo 6, verso 8 al 13. Si ya está ahí, voy a invitarlos a que por un momento más me acompañen de pie y leamos esta palabra bendita de nuestro Dios. A veces decimos, ¿verdad?, después de leer, el Señor bendiga su palabra. La palabra del Señor ya es bendita de por sí. Más bien, el Señor añada bendición a nuestra vida a través de su palabra. Y dice el verso 8, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Este es el verso clave. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu intervención divina, Señor, en cada una, Señor, de nuestra vida. Cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se presenta en esta tarde. Aquellos que nos ven, Señor, desde sus hogares, Padre. Suplicamos tu bendición, Señor, sobre ellos. Y que bendigas nuestra vida, Señor, con tu palabra en esta tarde. Háblanos, habla nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a entenderla y a poder tener siempre el fuego encendido en nosotros. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Como les explicaba acerca de todos estos rituales, todas estas ceremonias que se hacían antes, ¿verdad? Y que cuando nosotros leemos esto, y como en nuestra sociedad o en nuestra cultura no estamos familiarizados con ello, quizás hemos escuchado que los antepasados aquí, yo no sé cuántos han escuchado que ¿cómo se dice? Sí, los antepasados, ¿verdad? Los indígenas, los que han estado desde siempre, quizás en este continente, ellos también hacían su tipo de celebración y adoración a sus dioses. Y quizás hemos escuchado o hemos leído por la historia, ¿verdad?, de que aún los guerreros, los mejores guerreros, dice que cuando iban a pelear, dice que cuando venían, el premio del guerrero era que el emperador le sacaba el corazón y se lo comía. Y decimos, ¿por qué haría eso? Si era el mejor guerrero. Y ese era como el darse al mejor guerrero, darse en sacrificio era como lo máximo a su emperador, ¿verdad? Entonces, y no entendemos. En estos tiempos nosotros no entendemos eso. Y cuando leemos la escritura ahí en Levítico y todos los mandamientos que Dios da, ¿verdad?, para cómo ellos debían aún vestirse, cómo debían de hacer las cosas, y hay un orden para todo ello, y Dios especifica cada una de ellas para los que iban a servir en el templo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente un hombre y una vez al año. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Verdad? Y entonces, y el Señor da todos esos mandamientos y cómo los sacrificios tenían que ser quemados en fuego, pero y decimos, pobre animal,
Iba a ser consumido hasta quedar cenizas completamente, hasta no quedar nada de ello. Se quemaba completamente toda la grosura. Y usted dirá, pero ¿y eso? O sea, no es algo a lo que estamos acostumbrados en nuestra sociedad. Y entonces es por esa razón que a veces no podemos entender la importancia de aquellas cosas, lo que era tan importante para ellos. Y si usted se da cuenta, ¿verdad? Leyendo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de la manera como Dios procedía, de la manera como Dios traía juicio cuando el pueblo no obedecía a las indicaciones que se les habían dado. En una ocasión dice que traían el arca y que los bueyes tropezaron y que dos de ellos se acercaron para sostener el arca y dice que cayeron fulminados. Y entonces dijimos, Dios, o sea, y ahora vemos aquí que Dios está diciendo que el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y son indicaciones, ¿verdad? Son específicas y así tiene que ser. Entonces, cuando llegamos al capítulo 10, los que están leyendo Levítico, ¿verdad? Nos dejaron de tarea. Nos damos cuenta que hay dos personajes que mueren, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, porque dice la escritura que ofrecieron fuego extraño. Y usted dirá, pero ¿qué tipo de fuego extraño? Y hasta hoy en día, aunque está ahí en la escritura, y hay muchos comentaristas y todos difieren, ¿a qué se refiere ese fuego extraño? Y usted dirá, si lumbre es lumbre o fuego es fuego. ¿Qué es la diferencia? Hay lugares, mis hermanos, donde el fuego está constantemente, los 24/7, ¿verdad? Los volcanes tienen fuego siempre. Recuerdo, yo trabajé en una vidriera haciendo las botellas, Coca-Cola, Pepsi, Mirinda y de todos tipos, y ahí se fabricaba absolutamente todo. De las arenas, de la mezcla, se hacía una fórmula de arenas, ¿verdad? Y se metían en unos hornos. Esos hornos estaban a más de 1500 grados. No sé, ya son escalas más grandes que se usan ahí, pero donde la arena con lo caliente se derrite y se convierte, ese es el vidrio, la lava, al rojo vivo, ¿verdad? Y sale por unos canales y luego llega a unos moldes y con, bueno, no les voy a explicar todo el proceso, ¿verdad? Pero ahí ese horno, para que pudiera comenzar a funcionar esa empresa, ese horno tuvieron que encenderlo desde 1 mes y medio antes, hasta que alcanzara la temperatura y luego hacer pruebas, ¿verdad? A ver si ya estaba en la temperatura que necesitaba estar. Y de ahí, todos los años que esa empresa estuvo abierta, ese horno jamás se apagó, no se podía. No habían ahí días festivos, ¿verdad? O, la gente tenía vacaciones, pero esos aparatos nunca se volvieron a apagar. O sea, hay ciertos, ¿verdad? Sistemas o mecanismos que tienen que cambiar y todo se hace durante el mismo proceso. Los hornos nunca se apagan, siempre están prendidos, porque se tiene que mantener eso. Entonces, Dios, desde cuando Él instituye esto para su pueblo, dice la escritura que ellos entraron, ¿verdad? No voy específicamente a las escrituras, pero se lo voy a platicar de esta manera. De manera que cuando ellos trajeron los holocaustos, las ofrendas, ni siquiera pudieron ministrar. Dice que el fuego de Dios quemó y ardió. Era un fuego especial. Y ellos cada día tenían que poner leña a ese fuego. El fuego, mis hermanos, ha sido importante para la historia de la humanidad. Ha sido muy importante. Imagínese usted por un momento que no tuviéramos fuego. ¿Qué pasaría? Nos bañaríamos con agua fría, ¿verdad? Si no tuviéramos fuego, nos comiéramos la comida cruda. ¿Qué más? Pasaríamos fríos. El fuego tiene muchos beneficios para nosotros, y ese fue uno de los descubrimientos más grandes, ¿verdad? Que el hombre tuvo. Y esto, mis hermanos, pues
en la historia secular, ¿verdad? Relatan de los hombres, de cómo algunos se inventaron la rueda, cómo inventaron el fuego, cómo fueron descubriendo todas esas cosas. Pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que el fuego está desde Génesis. Desde allá ya estaba el fuego. El descubrimiento más grande es ese. Siempre hay un antes y un después. Por el fuego tuvimos grandes beneficios para la humanidad y seguimos teniendo, ¿verdad? Entonces, en la Escritura vamos a encontrar que el fuego se menciona en aproximadamente más de 549 veces, más o menos aproximado, que se menciona el fuego. Y también, ¿verdad?, cita donde Dios usa el fuego como uno de sus mensajeros. Recuerden que el fuego es simbolismo también, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces, desde tiempos antiguos se usó para cocinar, Éxodo capítulo 12, verso 8, segundo de Crónicas 35, ¿verdad? Y se usaba para cocinar, dar calefacción, Jeremías 36, 22, Miqueas 14, 54, fundir, forjar, refinar metales. Desde entonces, desde Éxodo, ya se preparaban, ¿verdad?, para la guerra y forjaban las armas. También Dios usó el fuego para castigar ciertas ofensas. Desde Levíticos 20, 14, Josué 7, 15, ¿verdad? Todo lo que Dios dice que del cielo bajaban bolas de lumbre que peleaban, ¿verdad?, contra aquel ejército que venía en contra de su pueblo. Entonces, en la guerra, Dios usó el fuego también para destruir ciudades. Jueces 18, 27, y podemos ir a muchas citas donde habla del fuego. El sacrificio por fuego fue la manera primitiva de adorar a Dios. Así era como lo hacían. Incluso algunos llegaban a pasar a sus hijos por el fuego, y usted ha escuchado mucho de ello. Y Dios prohibió quemar a un ser humano. Bajo la ley mosaica o la ley de Moisés cobró gran importancia en los servicios litúrgicos, como lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que el fuego en el altar nunca debía apagarse. Simbolizaba la continua presencia de Dios, su juicio sobre el pecado y la purificación del pecador. Para eso se ocupa ese fuego. Por eso cuando hablamos de ese fuego purificador, que es el Espíritu Santo que nos redarguye, ¿verdad? Pero el que nos limpia de todo pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el fuego tuvo origen milagroso en la dedicación del tabernáculo y del templo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Dios envió ese fuego. Cuando estuvo el pueblo alrededor del monte Sinaí, dice que el monte humeaba, habían estruendos, el pueblo tenía miedo y no debían cruzar cierta línea porque dice que morirían. Las ofrendas hechas con fuego extraño no eran aceptadas, y eso lo encontramos en Levíticos capítulo 10. Usted va a leer de los hijos de Aarón, ¿verdad? Que ellos dice que ofrecieron fuego extraño. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuáles son ese fuego extraño que ellos posiblemente hayan ofrecido? Después, Dios les llama la atención. En esta ocasión, ¿verdad? Pues Aarón, son dos hijos que se le mueren, Nadab y Abiú. Y entonces, nunca vemos un reclamo de parte de Aarón para con Dios por sus hijos. Pero luego vemos que Dios les dice más adelante que de la manera como deben hacerlo, y está reprendiendo acerca de lo que sus hijos hicieron. Y les recomienda que aquellos, los sacerdotes, los que van a servir, no deben beber vino. Lo que algunos comentaristas dicen que es muy posible, que es posible que estos muchachos o estos hombres, ¿verdad?, sacerdotes, entraron a ofrecer ofrendas a Dios, pero en un estado de ebriedad, ¿verdad? Hay diferentes puntos de vista, hay diferentes interpretaciones. Y entonces los pueblos vecinos de Israel usaban el fuego para sus sacrificios, especialmente de niños, ¿verdad? Cuando leemos acerca de en Reyes, ¿verdad?, de cómo algunos aún
del pueblo de Israel pasaron a sus hijos por el fuego. A veces algunos reyes de Israel y Judá adoptaron esa práctica y fue condenada duramente también por Dios a través de los profetas. El fuego, mis hermanos, es un elemento importante en la descripción de las teofanías, o sea, de las cuando Dios hace algunas apariciones, ¿verdad? Para el hombre, acompañando la presencia de Dios con el fin de hacerla resaltar. Lo vemos en el pacto con Abraham, capítulo 15 de Génesis. Los que ya leyeron, ¿verdad? Y pasaron por esa parte y se dan cuenta que él dice que hizo un pacto, le mandó que pusiera unos animales ahí cortados y que Abraham dice que pasaba echando a correr las aves para que no se comieran los animales, y fue Dios quien hizo descender fuego, ¿verdad? Y quemó ese holocausto. Lo vemos también en el llamamiento de Moisés. Hay una aparición ahí para Moisés que quizás nadie más vio, pero solamente Moisés, y es a través del fuego, ¿verdad? Una zarza que ardía pero que no se consumía. También en la peregrinación de Israel, capítulo 13 de Éxodo, donde vemos que dice que de noche había una columna de fuego, que era la que los guiaba. Y en el monte Sinaí, Éxodo 19, en el Nuevo Testamento, también presenta fenómenos parecidos a la venida del Espíritu Santo. ¿Verdad? La acompaña lenguas parecidas como de fuego, ¿verdad? Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 3. Entonces, Jesucristo aparece en Apocalipsis con ojos de fuego, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las veces que se usa fuego en sentido figurado es para describir ciertos aspectos de Dios y de su acción sobre la tierra. Entonces así presenta su gloria, su presencia protectora, su santidad, su poder, y otras veces se usa para referirse a los sentimientos, al pecado y particularmente también a la sensualidad, al mal uso de la lengua, ¿verdad? Que es como un fuego que puede arrasar con todo un bosque completo, y también a la aflicción, que es como Salmo 66, 12, donde dice que como metáfora de la santidad de Dios, el fuego, hermanos, puede o purificar o destruir, ¿verdad? Recordemos Sodoma y Gomorra. Recordemos lo que dice Judas también acerca, ¿verdad?, de cómo el fuego puede destruir. Entonces purificó a Israel por medio de ciertas experiencias duras, como el cautiverio babilónico, y este motivo encuentra también su fuerte expresión en el Nuevo Testamento. Entonces las referencias al bautismo por fuego parecen contener esta misma verdad. Juan decía: el que viene tras mí, el cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus zapatos, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces es un simbolismo de aquel poder, de aquella llenura que estaría en nosotros. Entonces aconteció, ¿verdad?, que Dios estuvo a través del fuego mostrándose al hombre. ¿Cómo nosotros podemos mantener el fuego encendido? ¿Y cómo podemos diferenciar del fuego que Dios realmente trae a nuestra vida del fuego que nosotros pudiéramos ofrecer? Y bueno, nos vamos a encontrar que en estos tiempos, y yo creo que ustedes no ignoran mucho acerca de esto, en las últimas décadas, siempre hago referencia a esto, han habido muchos movimientos, hermanos, dentro de la iglesia, que ha traído mucha confusión a los hijos de Dios, y que hoy en día, cuando se hablan acerca de esas cosas, a veces en vez de mantenernos con firmeza en lo que la palabra de Dios dice, a veces defendemos a capa y espada, como dicen, ¿verdad?, ciertas doctrinas que no tienen nada que ver con la Escritura, simplemente con una experiencia que alguien tuvo y de ahí hicieron una doctrina. Por ejemplo, recuerdo hace años, era como unos ya 30 años, escuchaba de una doctrina, ¿verdad?, que era como un pañuelo, el pañuelo bendito, y esto salía hasta en la televisión.
¿verdad? Por eso nos dimos cuenta de muchos movimientos, porque eran televisivos. Y empezaron a promover tanto eso, ¿verdad? Y la gente lo compraba y decían que era algo milagroso, pasaba algo, ¿verdad? Entonces, en otra ocasión, ¿verdad?, escuchaba acerca de la risa santa. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon de eso, la risa santa. Que alguien, ¿verdad?, dentro del servicio nomás de repente empezaba a reírse, y a mí me tocó estar en una ocasión en una iglesia donde sucedió eso, y realmente es un desorden. Es algo fuera de lo que la Escritura enseña. Para empezar, no hay bases bíblicas para soportar ese tipo de comportamientos. Cuando la palabra de Dios nos dice que hagamos todo decentemente, en orden, ¿verdad? Y decentemente, o al revés, decentemente y en orden. Y entonces han habido tantos diferentes, se han adoptado, muchas iglesias han seguido ciertas modas o corrientes, y esto ha llegado a muchos lugares. De hecho, hemos pasado por algunas situaciones, hemos tenido algunas experiencias. Yo no sé cuántos de ustedes han estado dentro de una iglesia con una doctrina diferente. Puede ser una iglesia pentecostés, puede ser alguna otra iglesia que a lo mejor no tiene, es interdenominacional, o sea, no tiene denominación, ¿verdad? Y que ahí tienen ciertos comportamientos, ¿verdad? O actúan de una manera, ¿verdad? De repente hablan en lenguas, y hay actos que se le atribuye, dice, no, es que está tocado por el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ese puede ser uno de esos fuegos extraños. Recuerden que el enemigo es bien astuto y es engañador, y siempre es inevitable para mí no pensar en aquellas personas que yo he conocido, que llegué a conocer dentro de la iglesia, que hablaban en lenguas, no en la iglesia, en las iglesias bautistas, ¿ok? Por mucho tiempo Dios me dio la oportunidad de estar en iglesias pentecostales, y mientras caminábamos y seguíamos y servíamos en esas iglesias, y cuando a mí me tocaba enseñar acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, yo enseñaba lo que la palabra de Dios dice. Y en algunas ocasiones, yo recuerdo que un pastor un día me preguntó, me dijo, ¿tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Y yo le dije, bueno, yo no, porque decían que el ser bautizado con el Espíritu Santo es que tenía que hablar en lenguas. Y le dije, apenas me sale el español. Entonces, bueno, hay quienes llegan a tener tan fuerte esta enseñanza dentro de ellos, que es difícil para ellos no defender esa postura o esa posición que les han enseñado. Algunos nacieron y se desarrollaron dentro de una iglesia pentecostés, y les es difícil, ¿verdad?, rechazar esa parte de la doctrina. Pero cuando vamos a la Escritura y nos damos cuenta, en realidad nos enseñaron solamente, como el católico, un dogma. ¿Y qué es un dogma? Un dogma es una enseñanza que ellos dan que no tiene respaldo bíblico, que no hay nada absolutamente, ¿verdad? Por ejemplo, ellos creen acerca de la ascensión de María, dicen, ¿verdad? Y esto fue reciente, y es un dogma. Y entonces cuando usted pregunta, ¿pero dónde la Escritura dice que María, ¿verdad?, resucitó, se levantó o fue llevada al cielo? ¿Dónde la Escritura dice? Usted cállese, no pregunte, usted nomás, lo que la iglesia le enseña, usted es lo que tiene que creer, se acabó. Y yo sé que hay hasta amenaza, ¿verdad?, si no lo excomulgan, o no sé qué tantas más cosas hacen. Esos son dogmas. Y muchas veces dentro de la iglesia cristiana, mis hermanos, si no tenemos cuidado, también nos empezamos a meter en ese tipo de... Yo consideraría que esas son las cosas que son fuegos extraños, donde se le atribuye al Espíritu Santo, ¿verdad?, cierta acción en una persona, y que en realidad no tiene nada que ver el Espíritu Santo. En el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él hacía un milagro, ¿sabe qué decían? Por Belcebú, o sea, por un demonio.
Decía que el Señor le dice, bueno, una casa dividida no puede permanecer, como un demonio echa fuera a otro demonio. Y entonces, hay quienes han hecho, ¿verdad?, una enseñanza firme de ello, y no es así. Entonces decían que por medio de Belcebú, y eso, hermanos, el Señor lo consideró como una, ¿cómo se llama? Blasfemia, gracias. Blasfemia. Y Él dijo, toda blasfemia que el hombre haga contra el Padre le será perdonada. Toda blasfemia que hagan contra el Hijo le será perdonada. Pero contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y entonces, en estos tiempos, mis hermanos, con mucha tristeza, ¿verdad?, pero hay muchos lugares donde suceden tantas cosas tan desordenadas, donde ni siquiera hay discernimiento. Y el discernimiento no es un pensamiento o una corazonada, sino el discernimiento de la palabra, porque todo está escrito aquí, de cómo deben ser las cosas. A veces hay quienes defienden la postura de que el hablar en lenguas es una señal del Espíritu Santo. Ahora déjenme aclarar esto. Lo he dicho siempre de esta manera: yo creo en un Dios soberano que hace como Él quiere. Amén. Que usted a lo mejor no conoce ningún otro lenguaje, pero si Dios quiere darle un mensaje y está hablando un chino, usted va a entender ese mensaje, porque así son las lenguas. Amén. Y es muy posible que usted nunca hable en japonés y usted esté hablando en español las maravillas de Dios, porque era lo que hacían los discípulos, los apóstoles. Hechos capítulo 2 dice que después de que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron a hablar, y dice ahí, en otras lenguas. Pero dice también que había gente de todas las nacionalidades, dice, bajo el cielo, de todas las naciones, bajo el cielo, dice la Escritura. ¿Usted lo cree? Habían españoles, los que hablan español, chino, japonés, y de todo. Ahí dice que todos escuchaban lo que decían acerca de las maravillas de Dios, lo oían en su propio lenguaje, que eran idiomas. No eran lenguas desconocidas, lenguas de locos, glosolalia, que eso es lo que hablan en Corinto. Y ahora, si realmente el hablar en lenguas fuera la manifestación del Espíritu Santo, Pablo se lo hubiera dicho a los hermanos de Roma, a los de Éfeso, a los de Gálatas, a los de Tesalónicas. Y también Pedro lo hubiera dicho en sus cartas. Juan, ¿verdad? Hermanos, hablen en lenguas. No lo mencionan. El único que lo menciona es Pablo, y es a los hermanos de Corinto. Pero veamos quiénes eran los de Corinto. Corinto, mis hermanos, era un puerto donde venían gente de todos lados. Era dicen que decir vamos a Corinto era como decir vamos a Las Vegas. Y para decir vamos a Las Vegas, mucha gente, porque dicen que lo que se hace en Las Vegas, ¿verdad?, de ahí no sale, en Las Vegas se queda. O sea, hablando del pecado. Y en Corinto, mis hermanos, era eso. Y el apóstol Pablo, cuando habla acerca de todas las cosas que están pasando en Corinto, desde la primera carta, usted se da cuenta que habla aún aquel que dice, el hijo que se metió con la esposa del padre, dentro de la iglesia, hermanos. Dice tales cosas que ni siquiera se hablan allá afuera, de los incrédulos. Y verdad, dice, habla acerca de la lista grande de los pecados que habían ahí. Y si lo menciona es porque lo habían dentro de la iglesia: adulterio, fornicación, pleitos, disensiones, iras, contenciones. Había de todo. Era una iglesia bien carnal, pero hablaban en lenguas, pero lenguas que nadie entendía. Por eso el apóstol Pablo les dice, es mejor hablar 5 palabras entendibles que 5,000 que nadie entiende. Y también les dice, ¿qué tal si la trompeta, ¿verdad? Se suena la trompeta, pero si no tiene sonido, si no da un sonido definido,
Dice, ¿cómo sabrá el ejército si tiene que arrancarse a pelear o tiene que arrancarse para su casa mejor? Porque hasta para ello, o sea, ustedes saben que el ejército usa la trompeta para darse señales. Hay una clave, hay un mensaje. Y entonces dice, por eso dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, y por ahí le va a salir alguien que no, también hay lenguas angelicales. Pero yo le pregunto, ¿cuándo un ángel vino y habló en un lenguaje diferente que el ser humano no entendiera? Si no, ¿cómo se iban a comunicar? Es una suposición que el apóstol Pablo está usando. Si yo hablara, pero no hablo. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado, y alguien en una ocasión me dijo, pues si Pablo dice que él da su cuerpo para ser quemado, quiere decir que el cristiano puede ser quemado. Cuando hablamos acerca de que nosotros como cristianos no adoptamos, no creemos en que el cuerpo debe ser incinerado, debe ser sepultado. El Señor Jesucristo fue sepultado, todos los patriarcas sepultaron a sus muertos. Mire cuántos temas podemos, ¿verdad?, hablar cuando hablamos del fuego. Y entonces hay quienes decían que, bueno, el apóstol Pablo dice, no, es una suposición, aun si diese mi cuerpo para ser quemado, dice, y está hablando del amor, ¿verdad? Y no tengo amor, ¿de qué sirve? Y puedo tener el conocimiento de toda la profecía, toda la ciencia, ¿verdad? Puedo saberlo todo, pero si no tengo amor, ¿de qué sirve? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ofrecemos a Dios? Hablando de ese fuego que debemos mantener vivo, pero que no tiene que ser el fuego extraño. Tiene que ser de ese fuego que Dios puso en nosotros. ¿Y cómo lo puso? A través de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a Efesios 5:18, le dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Y qué es disolución? Problemas. Y usted va a la Escritura y se da cuenta que todo aquel que en algún momento ingirió alcohol, licor, vino en exceso, ¿verdad? Vino fermentado. Aquel día hablábamos acerca de que la piña, ¿verdad? Y se hace, nosotros los mexicanos lo conocemos como tepache, y que lo acostumbramos pues en el tiempo de calor, ¿verdad?, para rehidratarnos. Pero usted lo toma en exceso, al rato se le doblan también las rodillas y va a andar muy contento, ¿verdad? Y ahora en estos últimos siglos pues se han descubierto muchos tipos de drogas también, donde el hombre incurre en eso. Y no es que su cuerpo lo necesite, sino que cae en un vicio, en una adicción. Algo contrario, Dios nos quiere cuerdos. Dios quiere recibir una adoración genuina de nosotros, que salga de nuestro corazón, pero que todos nuestros sentidos estén despiertos. Los corintios acostumbraban a adorar a Dios o a sus deidades, pero con mucho festín, con mucha comida y con mucha bebida. Y por eso terminaban en orgías. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? En inmoralidades profundas. Pero ellos creían que tenían una buena conexión con Dios. Entonces, a veces yo pregunto a los que defienden mucho ¿verdad?, la postura acerca de hablar en lenguas, si ha sido realmente una experiencia. Y a mí me interesa saber si ha sido una experiencia genuina, porque si no ha sido genuina y ha sido solamente para aparentar, como lo hacían los corintios, porque era lo que hacían, aparentar a través de según ellos, hablar en lenguas, una santidad o un nivel de espiritualidad más alto que los demás. Entonces la Escritura nos manda, el mismo Señor Jesucristo puso como ejemplo a aquellos dos hombres que dice que subieron al templo a orar. Dice que uno era fariseo. ¿Qué quiere decir eso? Conocedor de la ley, alguien que ¿verdad?, se cuidaba moralmente todo, de cumplir todos los mandamientos del Señor. Un fariseo, un religioso, alguien que cumplía con todo los mandamientos, y que decía, yo ofrendo, yo ayuno, yo oro, yo diezmo de esto, del eneldo, del esto, del comino, de todo. O sea, y podía decir todos los detalles.
Y en este tiempo pudiera decir, yo soy el pastor, yo también voy trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo toco guitarra, yo canto, yo esto, ¿verdad? Yo también doy dinero y todo eso. La altivez del corazón. Pero dice el mismo Señor, había un publicano. ¿Y quién era el publicano? Un pecador, alguien que era considerado, ¿verdad?, o rechazado por la misma sociedad religiosa y del mismo pueblo de Israel. Eran menospreciados por la labor que llevaban a cabo. Y aquel hombre, ¿verdad?, ahí dice, rogándole a Dios, Señor, sé propicio a mí, mira que, ¿verdad?, yo no quería, pero es mi trabajo, le robé allá a la viuda, le robé a aquel, pero perdóname. O sea, llegó con un corazón, a lo mejor, bueno, yo puse palabras que no están en la Escritura, ¿verdad?, pero yo no sé, cuando venimos con el Señor, ¿cómo nosotros le decimos? Señor, perdóname, mira que mi vecino tenía una necesidad, yo iba a prisa, no la ayudé, ¿verdad? Vi a alguien que tenía necesidad, y podemos poner todo lo que sea. Y el Señor pregunta, ¿quién fue justificado? ¿El fariseo o el otro? ¿Qué tipo de fuego es el que nosotros tenemos y damos al Señor? Yo escucho mucho, ¿verdad? Ahora con esto de las redes sociales uno puede edificarse. A mí me gusta ver mucho los mensajes de Billy Graham, inspiran, me ayudan, y hay otros más predicadores en las redes. Pero también se da uno cuenta de que las deficiencias que pueden haber en una iglesia es común en muchas. Yo recuerdo que en la iglesia donde estuvimos hace muchos años, el grupo de alabanza terminaba de servir, se bajaban, ¿verdad? ¿Y dónde están los músicos? ¿Dónde están los que tocaron? Se perdían del mensaje. O sea, nosotros ya cumplimos, ya cantamos, ya, ¿verdad? Y como que no veían necesario, que tenían que alimentarse. Y ahora yo veo en las redes sociales que a veces líderes de alabanza están diciendo que tenemos que volver. Mira, que nosotros nos hemos perdido en mucho, que no debemos proceder de esta manera. Qué bueno que Dios les hable, ¿verdad? Pero desde que llegamos a este lugar y empezamos a servir, hermanos, tenemos una responsabilidad de mantener ese fuego encendido entre Dios y nosotros. Amén. Y eso debe ser constante. El fuego dice que era perpetuo, no se apagaba nunca. Había que atizarle. ¿Y cómo le atizamos nosotros? Con oración, con lectura de la palabra. ¿Cuándo? Todos los días, todas las mañanas. Ellos le ponían leña, había sacrificio en la mañana, el fuego tenía que mantenerse encendido hasta la tarde, porque en la tarde había sacrificios, y ese fuego tenía que ser prendido, porque toda la noche seguía quemándose toda aquella grosura, los animales, el sacrificio, las cenizas, alguien tenía que hacerlas a un lado, llevarlas, ¿verdad?, allá a un lugar limpio, según lo que decía ahí. Hasta las vestiduras era importante cambiarse, hermanos. Así mismo nosotros ahora debemos guardar no todos esos rituales físicos, pero sí en nuestro corazón. Mantengamos ese fuego encendido y cuidémonos del fuego extraño. El fuego extraño que puede estar relacionado, ¿verdad?, con aquellas faltas, con aquellos excesos. Bueno, yo espero que aquí no se cometan esos tipos de excesos, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Cuando adoramos a Dios con un corazón limpio, por supuesto, que Dios conoce nuestro corazón. Y nuestras acciones van a hablar acerca de nuestra relación con Dios. La altivez, por supuesto que Dios no la tolera. Nadab y Abiú, hay algunos comentaristas que dicen que es muy posible que ellos no se les había permitido que pudieran entrar al lugar santísimo, y es muy posible que ellos hayan incurrido en eso, diciendo, bueno, al final, o es muy posible, dicen otros, que no agarraron del fuego del altar, sino que ellos agarraron de otro tipo de carbón u otro fuego, pero aún eso Dios no lo vio con buenas manos. Ahora, con buenos ojos, perdón. Entonces, hoy en día nos enteramos que los rumores, ¿verdad?,
de muchos ministerios que han crecido muchas veces por el apoyo de dineros ilícitos. Aún lo que ofrecemos a nuestro Dios, ¿verdad?, tiene que ser algo que dice que con nuestras propias manos hayamos hecho. Dice el apóstol Pablo a los de Éfeso, capítulo 4, versos 26 en adelante, cuando habla de que debemos dejar toda la gritería, maledicencias, iras, contiendas, todo ese tipo de cosas, dice, y aún los hurtos, dice, sino que trabajemos con nuestras manos. Amén. Entonces, que lo que ofrezcamos a Dios, mis hermanos, sea algo puro, algo que Dios realmente se merece. Dios estaba en desacuerdo cuando traían un animal que estuviera cojo, manco, ciego, ¿verdad? Entonces Él pidió lo perfecto. Y entonces, cuando usted regala algo a alguien que considera importante en su vida, que usted ama, ¿verdad?, usted ofrece siempre lo mejor, no ofrece lo peor, ¿verdad? Usted, para quedar bien con su patrón, ¿verdad que no le lleva una manzana podrida? Escoge la manzana y le da vuelta, ¿verdad? Que realmente, sí, nos da pena, nos debería dar pena ofrecer lo que el burro que ya está mordido, uno entero. Entonces, no apaguemos, no dejemos que el fuego se apague en nosotros, mis hermanos. Y tengamos cuidado de que el fuego que nosotros ofrezcamos a nuestro Dios sea del mismo fuego que Él nos da. Por eso cantábamos ese rato: solo tú me das fuego santo. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, en tantas ocasiones quizás nosotros, al igual que Nadab y Abiú, hemos ofrecido algo extraño, Señor, algo que no era correcto hacerlo, pero en tu gran misericordia, mi Dios, tú no traes juicio como en esa ocasión. Perdónanos quizás porque quizás muchas veces hemos, aún enojados, hemos venido y hemos participado o hemos servido. Quizás enojados con nuestro hermano, quizás hemos incurrido en algún pecado y sin haber, Señor, pedido perdón, hemos estado sirviendo. Mi Dios, por supuesto que esa alabanza no la recibes, y eso se considera también como algo extraño, algo que tú no mandaste. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a mantener este fuego encendido. Este fuego, Señor, que purifique todas las impurezas de nuestro ser, de nuestros pensamientos, que nos llevan a cometer acciones, Señor. Que ese fuego, Señor, purificador, esté en nosotros día tras día, y que sea tu palabra, Señor, la que alimente ese fuego en nosotros. Queremos un avivamiento, Señor, en nuestra congregación, pero ese avivamiento no puede surgir en la congregación si no comienza en nosotros mismos, individualmente. Ayúdanos a buscarte, Señor, a amarte como tú mereces ser correspondido. Enséñanos a temerte de tal manera, Padre Santo, que nuestro servicio sea grato delante de tu presencia. Bendito sea tu nombre. Y que cada mañana, y que cada tarde, y cada noche, Señor, podamos mantener ese fuego encendido en nosotros. Bendito sea tu nombre. Por todo, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.